Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 22 del podcast. Oigan, hoy sí tengo mi cuaderno de apuntes porque hoy les voy a dar una información que me pareció súper interesante. Esta información la leí del libro de Disciplina Positiva, que es donde yo me certifiqué. O sea, yo me certifiqué como educadora de familias con disciplina positiva. Y cuando me certifiqué nos dieron un libro, o compramos, nos dieron un libro. Y ese libro yo lo leo y lo releo y lo releo. Y me encanta porque cada vez que lo leo como que encuentro información nueva que yo dije, no me acordaba de esto. Y esta vez no es la excepción. Estoy terminando de leerlo y encontré una información que sí recuerdo que la había leído, pero como que no la había interiorizado muy bien. Y cuando la vi nuevamente me pareció súper importante y dije, tengo que sacar el resumen sobre esto. No solamente porque quiero entregarles a ustedes esta información y que obviamente ustedes aprendan de esto, sino que una manera en la que yo aprendo es enseñando. Entonces, cuando hay algo que yo quiero interiorizar, cuando hay algo que yo quiero realmente aprender, yo lo que trato es enseñarle a alguien, explicarle a alguien sobre eso. Entonces le hablo a mi esposo, a mi hija, no sé, a mis compañeros de trabajo, a las personas que hay a mi alrededor, les digo, oigan, ¿qué creen? Leí algo súper interesante que me encantó, te voy a explicar. Y así entonces yo también lo interiorizo. Así que yo dije, esta información la tengo que llevar a mi episodio del podcast y contárselas para interiorizarla, para que la próxima vez que vuelva a leer el libro no sienta como que es algo completamente nuevo, sino que yo diga, ya me acuerdo que yo lo leí y lo ingresé en uno de los episodios del podcast. Entonces voy a estar con mi cuadernito, ahí me disculparán los que me están viendo si de repente bajo la mirada y no los estoy mirando fijamente en la cámara, pero apunté todo lo que siento que es importante en este episodio y no quiero que se me pase absolutamente nada. Así que bienvenidos y bienvenidas al episodio número 22 del podcast. Vamos a hablar de las prioridades en el estilo de vida y ya les voy a explicar qué es eso. Yo sé que suena como raro, como enredado, pero les voy a ir contando qué significa. Esto es una teoría desarrollada por la psicóloga Nira Kefir. Nira Kefir, espero estar diciéndolo bien. La teoría dice que cada uno de nosotros tenemos un estilo de vida, ¿sí? Todos tenemos un estilo de vida, una forma en la que nos gusta vivir. Y esto influye, ese estilo de vida que tenemos, influye directamente en la crianza o en la enseñanza o en la educación que tenemos con nuestros hijos. En cada estilo de vida tenemos prioridades y eso es de lo que yo voy a hablar hoy. ¿Cuáles son las prioridades de cada estilo de vida para que tú puedas entender un poco cómo puede influir esto en la crianza de tus hijos? ¿Listo? Yo sé que al principio suena un poquito como enredado, como que de qué está hablando Adriana, pero a medida que vamos avanzando van a ir entendiendo un poquito más. Primero, ¿de dónde salen los estilos de vida y sus prioridades? Básicamente, cuando tenemos de 0 a 6 años más o menos, se empiezan a formar todas nuestras creencias, ¿sí? ¿Cómo se forman? Con lo que vivimos a nuestro alrededor, lo que nos entrega papá, mamá, todos los adultos que están a nuestro alrededor, y por ahí se empieza a crear nuestro estilo de vida, ¿sí? Si de repente, no sé, de pequeñito te gustaba estar muy cómodo, muy cómoda, ahí se va empezando a formar un estilo de vida, me gusta la comodidad. Si de repente tú tenías una mamá súper estricta que le gustaba el orden, que todo perfecto, entonces de repente tu estilo de vida va a ser por ese lado, ¿sí? Entonces de los 0 a los 6 años se va formando ese estilo de vida y permanece ahí en nuestra mente inconsciente o en nuestro subconsciente y se refuerza en la preadolescencia y en la adolescencia. Es como, o sea, en el libro literalmente dice esto, que es como si el anteproyecto de tu vida lo creara un niño de 0 a 6 años y se reforzara
con un adolescente. Un adolescente lo reforzado. O sea, imagínense eso, que como si tú estuvieras en la universidad y te dijeran, bueno, necesitamos crear un proyecto de vida. Y tú le dices, bueno, el anteproyecto, o sea, lo que va a hacer ese proyecto lo va a crear un niño de 6 años. Más o menos eso pasó en la vida de nosotros, y por ahí me pareció, o me empezó a parecer súper interesante esta información, porque realmente cuando yo aprendí de la programación neurolingüística, y es cómo se programó nuestra mente a través de las palabras, a través de las acciones, así realmente se crea. Lo que pasó de los 0 a 6 años es como lo que empieza a quedar ahí en nuestra mente inconsciente, y es lo que va a crear nuestra realidad. Entonces, literal, nuestra vida, lo que es hoy nuestra vida, fue creada por unos niños de 0 a 6 años. Y es de verdad como, bueno, no preocupante, sino como que lo pone a uno a pensar mucho eso, porque los niños son muy buenos observadores, pero muy malos intérpretes, ¿sí? Una niña, por ejemplo, que tiene una presentación, no sé, en el colegio donde se va a presentar, y por X o Y motivo su mamá y su papá no alcanzaron a llegar, se embolataron en la oficina, no sé, pasó lo que tuvo que pasar y no alcanzaron a llegar a tiempo, y justo cuando la niña salió a presentarse no vio a papá y a mamá allí. La interpretación de ella no va a ser como que, ay, pobrecito, seguro les tocó trabajar hasta tarde. No, la interpretación de esa niña fue, me abandonaron, me dejaron sola, me siento abandonada, y pum, se crea ahí una herida de abandono que nos va a repercutir cuando seamos personas adultas, y nosotros lo vamos a tener por ahí escondido en el subconsciente, y no vamos a entender de adultos que eso que pasó cuando éramos niños está repercutiendo ahora que somos adultos. Ya después, cuando uno entra a hacer terapia o a hacer coaching o a hacer algún cambio en nuestra vida, a tener otro nivel de conciencia, es que nos damos cuenta de este tipo de cosas. Y pues obviamente siendo adultos entendemos y decimos, ay, bueno, ya entiendo por qué mi mamá y papá no fueron a la presentación, pero los niños son muy malos intérpretes. Entonces es bastante curioso saber eso, y cuando lo leí en el libro, pues obviamente recalcó mucha información que yo ya tenía, que ya había aprendido, y me pareció curiosa esa manera como lo planteaban, que el anteproyecto de tu vida lo creó un niño de 6 años y fue reforzado por un adolescente. En fin, sigamos en el proceso y les voy a seguir contando cuáles son las prioridades en los diferentes estilos de vida, que es lo que vamos a hablar hoy. Les repito, todos tenemos un estilo de vida y en cada estilo de vida hay ciertas prioridades. Entonces, lo que plantea esta psicóloga es que hay cuatro prioridades en los diferentes estilos de vida. Está la comodidad, el control, la complacencia o complacer y la superioridad. Estos son los 4 estilos de vida, o las 4 prioridades dentro de los estilos de vida de cada persona que plantea esta psicóloga. Entonces les voy a ir contando, voy a irme directamente al tema de cómo influye estos estilos de vida o estas prioridades en los estilos de vida, cómo influyen en la educación con nuestros hijos, y ahí van a ir entendiendo mucho más que es todo ese revueltijo de lo que está hablando Adriana, que es este enredo. Bueno, hablemos de la comodidad, ¿sí? Cuando tu prioridad en la vida es la comodidad, o sea, mi prioridad en mi estilo de vida es estar cómoda, esa es mi prioridad, eso es lo que yo quiero, y eso es lo que inconscientemente, porque esto no es algo consciente, esto es lo que inconscientemente yo tengo como prioridad en mi estilo de vida. Cuando tenemos la comodidad, las ventajas que tiene al momento de educar a nuestros hijos es que enseña a los niños a tener la capacidad de disfrutar los placeres sencillos de la vida. Le enseñamos a nuestros niños esa capacidad de disfrutar los placeres sencillos de la vida. Los enseña a ser más accesibles, más diplomáticos, más pausados. Esas son las ventajas que hay en la crianza cuando nuestro estilo de vida o nuestra prioridad en el estilo de vida es la comodidad. ¿Cuáles son las posibles desventajas? Que de pronto somos muy permisivos, son niños mucho más demandantes. Cuando nos interesa la comodidad, les voy a poner un ejemplo. Que tu prioridad sea entonces la comodidad. Entonces, tú le tienes unos horarios a tu hijo de pantallas, ¿sí? Tú puedes ver pantalla entre semana 3 horas, por ejemplo. O puedes estar en tu celular 2 horas diarias o 3 horas diarias. Bueno, supongamos que esa es la norma establecida en casa. Pero como tu prioridad es la comodidad, cuando se acabaron esas 3 horas, en lugar de ir a ejercer la regla que habías establecido e inmediatamente establecer la consecuencia si tu adolescente no suelta el celular a la hora establecida,
entonces prefieres dejarlo. Entonces ahí es cuando tu adolescente dice, ay, otra horita más, mamá, y como tu prioridad es la comodidad, entonces lo dejas. Entonces empiezas a ser permisiva porque la prioridad inconsciente que tienes ahí es la comodidad. Y si te pones a exigirle, bueno, no, me entrega el celular, me haces el favor y paras ya y vamos a tener esta consecuencia, y yo te dije que si no soltabas el celular en 2 horas entonces te corto el internet, o la consecuencia que ustedes hayan acordado, esto te genera un desgaste, esto te genera quemar más energía, entonces prefieres dejarlo pasar. Entonces esa es la desventaja que puede tener cuando tienes el estilo de vida, la prioridad, comodidad dentro de tu estilo de vida. Espero no estarme enredando mucho porque yo a veces como que empiezo a hablar y me emociono con la información que doy y me suelo enredar, pero espero que les esté quedando súper claro. En la medida que yo voy avanzando con estas prioridades en los estilos de vida, espero que te vayas, que vayas evaluando en cuál prioridad puedes estar tú. Esto no es para encasillarlos, ¿sí? Esto no es para decir, no, es que el grupo de papás son los que tienen de prioridad la comodidad, estos son los que tienen la complacencia, estos son los que tienen el control. No, no es para encasillarlos, sino que para que aprovechemos esas prioridades para mejorar la educación con nuestros hijos, para saber cuáles son las cosas en las que podemos estar fallando, por qué podemos estar fallando en eso y cómo podemos mejorar o cómo lo podemos corregir. Entonces, los que tienen como prioridad la comodidad, ¿cómo pueden hacer para mejorar y evitar caer en la permisividad o en tener niños o adolescentes muy demandantes? Primero, crear rutinas, súper importante, y esto sobre todo cuando los niños están mucho más pequeños, aunque en los adolescentes también sirve el tema de la rutina. Lo que pasa es que en la adolescencia ya no es como que tú le creas la rutina, sino que lo haces junto con tu adolescente, pero la idea es que se puedan acostumbrar a eso. Rutinas como por ejemplo que, no, en la casa sabemos que mi adolescente es el que tiene que sacar la basura. Entonces todos los lunes, miércoles y viernes se saca la basura, entonces ya mi adolescente sabe que la rutina el lunes, miércoles y viernes se debe sacar la basura. O mi adolescente sabe que para ir al colegio tiene que salir a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Entonces la rutina es que el despertador le va a sonar a tal hora, yo le tengo el desayuno a tal hora, si no baja a esa hora a desayunar, pues le tocó irse sin desayunar, pero ese tipo de rutinas establecidas te va a ayudar a evitar esa permisividad que de pronto tienes porque tu prioridad es la comodidad. 2, crear consecuencias juntos. Yo he hablado mucho del tema de las consecuencias y quiero aprovechar este video para reforzarla. Anteriormente, en la crianza tradicional se hablaban de castigos, ¿sí? Premios o castigos. Hace lo que yo quiero que haga, te premio. No haces lo que yo quiero que haga, te castigo. Pero ahorita no se habla de castigos, sino de las consecuencias. No sé si yo ya he hablado de esto en videos anteriores, no me acuerdo, pero si no, lo digo, y si ya lo dije, pues lo repito. Las consecuencias, básicamente, a diferencia de los castigos, es porque tú las planteaste junto con tu adolescente. Normalmente un castigo a ti se te ocurre en el momento, estoy furiosa, estoy enojada y quiero castigar a mi adolescente, quiero que mi adolescente pague por lo que hizo, entonces yo cojo y lo castigo. Y se me ocurrió en el momento y me encierras 2 meses y no puedes salir a la calle por 2 meses. En cambio, las consecuencias ya son planeadas junto con tu adolescente. Cuando tú planeas las reglas del hogar, las rutinas, las normas, junto con tu adolescente creas las consecuencias. Adriana, pero ¿cómo voy a crear consecuencias con mi adolescente? ¿Cómo se te ocurre? Es que aquí se hace lo que yo diga y punto. Ok, pues si vamos a estar en ese orden de ideas, en ese tipo de crianza, pues digamos que no vas a crear esa conexión que tienes con tu adolescente y te vas a desgastar muchísimo más. Es mucho más factible que tu adolescente cumpla las consecuencias que han planteado juntos. Si lo plantearon juntos es mucho más factible que la cumpla. Entonces la idea es que te puedas sentar con tu adolescente efectivamente y entre los dos planteen los límites y las consecuencias. Ahora, eso no quiere decir que tu adolescente va a plantear unos límites súper lapsos y va a decir, no mamá, pues yo voy a llegar a las 4 de la mañana y tú como que, ay no, Adriana dijo que tengo que hacerlo junto con mi adolescente, entonces debo dejarlo. No, tienes que tener claro hasta dónde puedes llegar, lo dejas negociar, va y viene,
tú le dices, no, hasta las 10 puedes llegar, y ella, ay mamá, hasta las 11, no, máximo hasta las 10:30, y empiezan ahí como en ese proceso, pero también que él aprenda esa habilidad. Y lo mismo la consecuencia, bueno, entonces si no me llega a tal hora, el siguiente fin de semana no puede salir, esa es la consecuencia. No mamá, pero ¿por qué hasta allá? No, tampoco, bueno, llego más temprano. Empieza a negociar, pero tú ya debes tener claro hasta dónde llegas. Pero es muy, muy importante, si tu prioridad es la comodidad, que puedan también plantear consecuencias juntos y obviamente hacerle seguimiento, ¿no? Y cumplirlas. Permitirle otro punto de cómo puedes mejorar la crianza cuando tu prioridad es la comodidad, es permitirle a tu adolescente experimentar algunas consecuencias naturales. Bueno, hablando de consecuencias, ¿qué son las consecuencias naturales? Lo que pasa naturalmente si tu adolescente no cumple con algo. Por ejemplo, tú le dices, yo sirvo el desayuno a las 6 de la mañana y a las 6:30 llega el transporte a recogerte. Si no has bajado a las 6 de la mañana no has venido a desayunar a las 6 de la mañana y son las 6:30, pues te toca irte sin desayunar. Esa es la consecuencia natural. Le tocó irse sin desayunar por no estar listo a tiempo. Entonces también es bueno que de vez en cuando lo dejes que tenga esas consecuencias, que experimente esas consecuencias naturales. Porque en la vida le va a pasar. En la vida todo tiene consecuencias. Cualquier decisión que nosotros tomemos, sea la que sea, tiene una consecuencia. Algunas tienen consecuencias muy buenas, otras como que no tan buenas, pero todo tiene consecuencias. Entonces también es bueno que lo dejes experimentar. Te interrumpo solo por un momento este episodio para contarte qué es una sesión de coaching y cómo te puede ayudar. Una sesión de coaching es un proceso en el cual te ayudo a ti o a tu adolescente con diferentes herramientas, como por ejemplo la programación neurolingüística, la escritura curativa, las leyes universales, afirmaciones, la disciplina positiva, entre otras, para que logren trascender en diferentes áreas de sus vidas y alcanzar su mayor potencial. En las sesiones de coaching trabajamos de la mano para que puedan fortalecer su amor propio, tener mayor seguridad en sus habilidades, sanar heridas de la infancia y, por supuesto, a que puedan tener una relación basada en la confianza, la comunicación asertiva, la firmeza, el amor y el respeto. Escríbeme si deseas agendar una sesión de descubrimiento para que me cuentes eso que quieres mejorar en tu vida o con tu adolescente y empecemos a trabajar juntos en este proceso. Ahora sí, continúa disfrutando de este episodio. O por ejemplo, tú tienes como norma que lavas ropa lunes, miércoles y viernes. Y resulta que el lunes tu adolescente no puso la ropa en la canasta donde debe ir. Lavaste la ropa, se le quedó el uniforme del siguiente día sin lavar, pues tiene que vivir o experimentar esa consecuencia. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues que al otro día no va a tener uniforme, o le va a tocar llegar por la noche a lavarlo, o le va a tocar irse con el uniforme que no es, o le va a tocar ponérselo sucio. Hay varias consecuencias naturales que tiene que vivir, pero no irnos como venga yo le limpio, ven yo te lo lavo, ven yo te soluciono, porque pues también ellos deben aprender. ¿Listo? Y el otro punto es que te enfoques en las soluciones. Esto es súper importante, familias, y no solamente para las personas que tengan como prioridad la comodidad, sino a nivel general en tu vida, inclusive en tu vida también, que tú te puedas enfocar en las soluciones. Miren, inclusive a nivel laboral esto se ve mucho. Cuando hablemoslo a nivel laboral, y ustedes también lo ponen como ejemplo en sus hogares. A nivel laboral, por ejemplo, cuando algún departamento ha cometido algún error, pasó algo, bueno, no sé, la gente tiende, como dice uno, a tirar la pelota. No, es que yo pensé que en el correo decía esto, no, es que yo no fui, y empiezan como a justificar y a justificar y a justificar en lugar de enfocarse en la solución. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Enfoquémonos a ver qué podemos hacer para salir de esto, para solucionar. Y lo mismo nos pasa en los hogares. Algún error que comete nuestro adolescente, entonces empezamos como a martillar y martillar y martillar allí en eso. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no hiciste caso? ¿Pero por qué no me escuchaste? ¿Pero por qué no esto? ¿Pero por qué no lo otro? En lugar de centrarnos y decir, bueno, ¿y qué hacemos para solucionar? Para que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo podemos corregir esto que pasó y trascenderlo para que no vuelva a pasar? Entonces también es una buena manera en la que tú te puedes enfocar cuando tu estilo de vida o tu prioridad es la comodidad. Vamos con el segundo, el control. Cuando tu estilo de vida o la prioridad de tu estilo de vida es el control, las ventajas que tiene la crianza es que enseñas habilidades de organización, niños súper organizados, liderazgo,
le enseñas a ser líderes, a ser persistentes, a que tengan productividad, asertividad, a que aprendan a administrar el tiempo, cosas buenísimas, ¿verdad? Buenísimas para la vida de sus niños. Pero las desventajas que tiene es que tiene mucha rigidez, exceso de control, puede generar rebeldía porque es que me controlan tanto que ya me cansé, me hastié, ya no quiero más y me salgo de control, me salgo de los lineamientos que mi mamá y mi papá siempre me han puesto bajo esa prioridad que es el control. Resistencia o una complacencia insana. ¿Qué es una complacencia insana? Que hago lo que me piden para no salirme de lo que mi mamá y mi papá esperan de mí, ¿sí? A mi mamá y mi papá esperan que yo siempre sea el primero de la clase, entonces me estreso y empiezo a generar estrés en mi vida y empiezo a generar una cantidad de situaciones para complacer a mis papás. Quiero complacer y me olvido de lo que a mí me gusta, me olvido de lo que yo quiero, me olvido de mis prioridades, todo por complacer a papá y a mamá. Eso es lo que suele pasar cuando nuestra prioridad es el control. Ahora, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces, primero, ofrécele opciones a tu adolescente. Esto es sumamente importante para una persona que tiene como prioridad el control. O sea, cuando se hace lo que yo diga y punto, ese es el controlador, el que todo lo quiere controlar. Pero cuando tú le ofreces opciones, o sea, dos cosas que pueden al final llegar a tener el mismo resultado, pero tu adolescente tiene la opción de escoger, puedo escoger esto o lo otro, no me estoy sintiendo como arrinconado, como que es que se tiene que hacer todo lo que mi mamá diga o todo lo que mi papá diga, porque es cuando puede generar rebeldía o complacencia insana, que es lo que yo les hablaba ahorita. Entonces permítele y dale opciones también a tu adolescente y permítele también que tenga la manera de elegir. Utiliza las preguntas de curiosidad en lugar de dar órdenes. Las preguntas de curiosidad es una herramienta muy chévere de la disciplina positiva que a mí me encanta. Y es cuando, les voy a poner un ejemplo para que les quede claro. Cuando tú le das órdenes a tu adolescente, suena algo así como que recoge ya mismo la mesa, recoge los platos de la mesa, me hace el favor y baja la ropa para lavar. Recoge tus zapatos, arregla tu cuarto, como esto, se hace. Yo digo, yo mando, yo digo y tú obedeces. Esas son las órdenes. Pero cuando tú haces preguntas de curiosidad, ayudas a que tu adolescente piense, a que tu adolescente razone y al final la idea es que lleguen al mismo resultado. ¿Cuáles son las preguntas de curiosidad? Por ejemplo, en vez de decirle a tu adolescente, me hace el favor y bajas la ropa sucia de tu habitación, es recordarle y hacer la pregunta, hijo, hoy lavo ropa, ¿sabes qué pasa si tu ropa sucia no está en la canasta, verdad? Le estoy haciendo una pregunta que le va a generar curiosidad, que le va a dar ese recorderis, no he bajado la ropa, la voy a bajar. Al final vamos a tener el mismo resultado que si yo le estoy dando la orden, pero lo que le estamos ayudando es a que utilice su mente, a que utilice su corteza prefrontal, a que piense. Entonces estas preguntas de curiosidad son muy efectivas para cambiarlas en lugar de dar órdenes. Involucra a tu adolescente en las decisiones familiares. Esto es súper importante. Hay una herramienta de disciplina positiva también que se usa mucho, que son las reuniones familiares. ¿Qué son las reuniones familiares? Pues como su palabra lo dice, es reunirnos en familia y tratar temas de la familia. Entonces, por ejemplo, ahí donde se pueden hablar sobre el tema de las normas, las reglas del hogar, si se cumplieron, si no se cumplieron, por qué no se están cumpliendo, si podemos cambiar algunas, si de pronto los quehaceres del hogar no me gusta cómo quedaron distribuidos, entonces lo vamos a hacer de manera diferente. Entonces todo esto se habla en las reuniones familiares. Pero también es importante que puedas involucrar, obviamente en lo que tú consideres que puede participar tu adolescente, en las decisiones familiares. Eso les ayuda también a que no sea tan rígido para las personas que tienen como prioridad el control, sino que empiecen a hacer un poquito más lapsos y que tu adolescente sienta o se sienta también participativo en todo lo que tiene que ver respecto al hogar. Claro, hasta allí vamos bien. ¿Cómo vamos hasta allí? Vamos con el siguiente punto, la complacencia o complacer, la siguiente prioridad en los estilos de vida. Cuando tu prioridad es complacer a los demás, cuando tu prioridad es la complacencia,
La ventaja que hay en la educación a nuestros hijos es que enseñamos a nuestros hijos a ser más amigables, más considerados, más pacíficos, más serviciales, mucho más comprometidos, mucho más empáticos. Esas son las ventajas que tienen las personas que educan cuando en su estilo de vida la prioridad es la complacencia. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es que nos volvemos o le enseñamos a sus hijos, le enseñamos a nuestros hijos a ser ya demasiado complacientes, a que bueno, sí, lo que diga la gente, sí, no importa, yo no opino, yo no tengo opinión, todo es sí, bueno, y tampoco todo lo en extremo es malo, ¿no? Bueno, no es malo, sino que todo en extremo pues de pronto tiende a llevarnos a lugares donde no debería. Se dejan pisotear, por ejemplo, tienen resentimiento, pueden llegar a tener depresión, entonces también ser demasiado complacientes puede generar este tipo de desventajas dentro de la educación con nuestros hijos. ¿Cómo podemos mejorar? Para las personas que tienen como prioridad en su estilo de vida, ¿cómo pueden mejorar? Entonces, primero, entregarle más poder a tu adolescente, ¿sí? ¿Qué significa entregarle más poder? Que tenga más responsabilidades y confiar en que puede resolver sus problemas. Esto lo podemos hacer siempre y cuando tú le hayas enseñado ciertas bases a tu adolescente para que se defienda. Si has sido un adolescente que tú has protegido, mejor dicho, no salga, no haga, pobrecito, él no sabe, si lo has protegido así como en un capullo, como en una burbuja, pues obviamente va a ser más difícil para ti o va a ser más difícil para tu adolescente que se enfrente a resolver sus problemas. Por eso es vital que desde ahora tu adolescente aprenda a negociar, aprenda qué es bueno, qué es malo, aprenda a usar su voz, aprenda a dar su opinión. Eso es tan importante. A nosotros de niños o a muchos de nosotros nos enseñaban que no podíamos dar nuestra opinión, que hablarle a un adulto era algo malo, que se hacía lo que el adulto dijera y punto. Y entonces crecimos siendo así calladitos, nos daba pena dar nuestra opinión porque todo el tiempo nos reprimieron de esa manera. Cuando tú le permites a tu adolescente que en casa practique eso, que pueda dar su opinión, que pueda decir sin temor, mamá, no me gustó la comida que me hiciste, sin darle temor de que la mamá entonces ahora se va a sentir mal, ahora se va a enojar, sino que pueda expresar lo que siente, de esa manera le puedes dar más poder a tu adolescente, puedes confiar más en él y puedes entender que va a poder enfrentar y resolver sus propios problemas. Y aquí hay un punto que ya traté en otro, pero también es importante recalcarlo aquí, que es que tú le enseñes a tu adolescente a enfocarse en la solución y no quedarse eternamente mirando el problema una y otra vez, sino que se empiecen a enfocar en cómo solucionar esto que acaba de pasar. Vamos entonces con el siguiente, que es la superioridad, el siguiente y el último. La última prioridad dentro de los estilos de vida, la superioridad. Las ventajas, cuando tu prioridad es ser superior, aquí estoy yo, allá está todo el resto del mundo, cuando tu prioridad es la superioridad, enseña a tus hijos a ser exitosos, a tener logros, a valorar la calidad, los motiva a la excelencia, porque claro, tú estás enseñando desde la superioridad, esa es tu prioridad dentro de tu estilo de vida, entonces los estás enseñando a lo mejor, al éxito, a los logros, a que todo lo bueno es para ti. Eso es algo muy bueno, esa es la superventaja que tiene cuando esta es tu prioridad. Las desventajas que tiene: hay constantes sermones, se exige y se espera demasiado de estos niños, genera sentimiento de incapacidad en los niños o en los adolescentes, o sea, como que nunca es suficiente para mi papá. Sacó puros 10, pero si en educación física me fue mal, entonces él se enfoca en esto pequeño y nunca es suficiente para mi mamá o para mi papá, o para el que tiene como prioridad, como prioridad dentro del estilo de vida, la superioridad. Entonces, esas son las desventajas que tiene en este caso. ¿Cómo mejorar? Primero, que empieces a entender que hay diferentes puntos de vista, ¿sí? Hay diferentes puntos de vista y no siempre tienes la razón. Yo sé que esto es difícil de asimilar para algunos padres, para algunas mamás o para algunos papás, sobre todo esos padres que frecuentemente dicen es que se hace lo que yo diga y punto, porque yo digo y ya, es que cuando usted va yo ya he venido 3 veces. Esos papás o esas mamás que
efectivamente tienen como prioridad la superioridad, o sea, yo soy superior por ser tu mamá, yo estoy aquí, tú estás acá, yo soy inteligente, tú no sabes nada. Empieza a entender eso, que hay diferentes puntos de vista, que sí, tu hijo puede tener un diferente punto de vista al tuyo, se vale que tenga diferentes puntos de vista, no hay ningún problema con eso, se vale que pueda pensar diferente a ti y eso también está bien. Apoyar las necesidades y metas de tus hijos, eso es súper importante porque cuando estos papás o estas mamás tienen como prioridad la superioridad, entonces tendemos a poner como nuestras metas y nuestros sueños en nuestro hijo, ¿sí? Como que no prestamos mucha atención a cuáles son las metas que ellos quieren, sino que exigimos lo que nosotros queremos. Entonces también es importante que puedas apoyar las necesidades y las metas de tu adolescente, de tu hijo o de tu hija. Dar amor incondicional, ¿a qué me refiero esto? ¿A qué me refiero con esto? Que una nota no define a tu hijo, ¿sí? Que de pronto sí, yo sé que tú estás orientando a tu hijo o a tu hija a la excelencia, a que sea un campeón, una campeona, a que todo le vaya súper bien. Y eso está perfecto, pues qué mamá o qué papá no quiere eso. Pero que tu hijo o tu hija entienda que así no saque 10 o así no saque excelentes calificaciones, así no llegue de primero, de primera, tú lo vas a seguir y la vas a seguir amando tal cual es. Porque tú no lo amas o tú no la amas por los resultados que tiene, sino por el tipo de persona que es, por ser quien es, por ser tu hijo, ya, así, sin logros, sin nada, así como vino al mundo, sin ropa, vino al mundo sin absolutamente nada, sin ningún logro, así lo amas y la amas. Que tu hijo entienda eso, porque a veces se tiende a confundir tanto este tema que los niños o los adolescentes empiezan a entender que si no son los mejores, que si no son excelentes, entonces no soy bueno para papá y mamá, no pertenezco a ese lugar donde mamá y papá me quieren tener. Entonces es importante que tú le hagas entender a tu adolescente que lo amas y la amas incondicionalmente, pase lo que pase, así cometa el peor error del mundo, de la vida, lo peor que tú te puedes imaginar, aún así lo sigues o la sigues amando, pues porque todos sabemos que es así, los papás y las mamás amamos incondicionalmente a nuestros hijos. Lo que pasa es que no siempre se lo vamos a entender. ¿Listo? Y valorar las ideas de tus hijos. Cuando tengan una idea, no nos pongamos en el plan de que como yo estoy acá, yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy el que me las sé todas, entonces esas ideas son tontas. Esas ideas no vienen al caso. Escúchalos también. ¿Por qué no? ¿Por qué no poner en práctica la idea que te está dando tu adolescente? ¿Por qué no evaluar las posibilidades? Salgámonos un poquito de esa cajita del yo tengo la razón, todo yo, es como yo diga, aquí las cosas se hacen en esta casa como yo diga y punto. Y empezamos también a valorar las ideas que tienen nuestros hijos o que tienen los demás que están alrededor de nosotros. Familias, el objetivo final de saber toda esta carretota que yo les he dado no es estereotipar, como yo te decía al principio. No, la idea no es que tú empieces a decir, entonces yo soy superioridad. Entonces mi prioridad es la comodidad. Entonces mi prioridad es el control. No es solamente estereotipar y señalar, sino más bien que tú eleves tu nivel de conciencia, que tú puedas aprender un poquito más. Y puede que tú digas, sí, yo como que es un poquito de superioridad, pero también un poquito de comodidad, pero también a veces porque te puedes mover por varias partes. Entonces, la idea con esta información es que tú abras un poquito tu mente, entiendas cuáles son esas ventajas, cuáles son las desventajas y te abras a la posibilidad de mejorar esa convivencia, mejorar esa relación que tienes con tu adolescente. Esa es la idea final de que tú conozcas esta información. Que tú puedas y aprendas a tener mayor conexión con tu adolescente. ¿De qué manera? Tomando decisiones más analizadas en lugar de dejarte guiar solamente por tu mente inconsciente, ¿sí? Porque claro, eso está ahí en el subconsciente o en la mente inconsciente, eso está allí guardadito. Acuérdense lo que les expliqué al principio, como si un niño de 6 años hubiera creado nuestro anteproyecto de vida. Entonces eso está allí y cuando no somos conscientes de esto, cuando no sabemos esta información, entonces es cuando vamos tomando decisiones a la ligera, terminamos regañando, terminamos gritando, terminamos diciendo aquí se hace lo que yo diga y punto, sin ser conscientes de eso. Cuando
entendemos esta información, cuando ya somos conscientes y volteamos nuestra mirada hacia este tipo de información, entonces es cuando entendemos qué es lo que hay guardado por allá en las sombras de nuestro subconsciente, qué es lo que hay por ahí, y podemos empezar a generar un cambio de manera consciente. Entendemos que hay una información guardada, que guardó por allá un niño de 5 o 6 años, por algo que pasó, no sabemos qué, cada persona es diferente, pero hay una información por ahí guardada que genera que yo sea la persona que soy hoy. No hay ninguna prioridad buena ni ninguna mala. Esto no quiere decir que entonces los de superioridad son mejores a los que tienen comodidad, o los que tienen comodidad como prioridad, entonces son mejores a los que tienen complacencia. No hay mejores ni peores. Cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras. Lo importante es que tú aprendas a identificar, que tomes lo que te puede ayudar aquí a mejorar la relación que tienes con tu adolescente y lo apliques a tu vida. Claramente lo más importante, porque si no, es como si yo estuviera botando estas palabras a la basura si no lo pones en práctica. Mis queridas familias, espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Me cuentan si lo entendieron bien, si no me hice muchas bolas, si no me enredé mucho. A mí me pareció fascinante esta información cuando la leí y por eso quise traerla, por eso quise compartírselas para que ustedes la apliquen y la pongan en práctica en su vida. Recuerden, por último, antes de irme, que si no se han suscrito a este canal, suscríbanse para que así tengan la información cuando yo suba otro video, para que sepan en qué momento sale otro episodio con información de muchísimo valor que les va a servir mucho. Recuerda dejarme comentarios aquí en la plataforma donde me estés escuchando, donde me estés viendo, poner tu like y compartir esta información con las personas que tú creas que lo necesiten, para que estos videos, estos audios tengan más reproducciones y podamos llegar a muchísimas más personas. Nos vemos, familias, entonces en el siguiente episodio. Chao, chao.